presentan alguna alteración como aumento de la densidad, disminución de la densidad o aumento de tamaño de los tejidos blandos. El espesor de cartílago articular, sobre todo, esto lo vemos en las articulaciones de carga. Por eso, cuando queremos ver una articulación de la rodilla de la cadera, pedimos la radiografía con carga, o sea, de pie, para que sea comprimida la articulación y veamos realmente cuál es el espesor del cartílago articular. Debemos ver si hay cuerpos extraños y cuerpos libres articulares, el tamaño y la forma de la articulación. ¿Ahí me están viendo? No, vemos la pantalla. No, No, se doctor. quitó la pantalla. Nada más. Nomás se ve la pantalla. Así es. ¿Ahí me están viendo? ¿No me ven? No, No, doctor. ¿Va? Bueno, vamos a seguirle. Les quería enseñar unos cuerpos libres articulares, pero no se deja. Bueno, ¿ahí están viendo la presentación? sí. Sí, Bueno, debemos ver también el tamaño y la forma de los huesos, la densidad, si es hiper o hipodenso, local o generalizada. Más bien se refiere a radiopacidad o radiolucidez, no tanto a densidad. La continuidad ósea, si no es continua la cortical puede haber una fractura. Reacción perióstica, que ya dijimos lo que era la reacción perióstica. A ver, Acosta Navarrete. Sí, doctor. ¿Qué es una reacción perióstica? ¿Cuáles son las causas de una reacción perióstica? Pues podrían ser traumatismos. Sí. Y habíamos dicho que era más intensa en los niños. Sí. Es una reacción ante una agresión. ¿Qué otras agresiones? A ver, ¿quién me dice otras agresiones que producen reacción perióstica? Traumatismo. A ver, y uno por uno. ¿Quién dijo primero? Díganme su nombre. Isaac Tena, traumatismos, tumores. Sí. ¿Nomás dos? Infecciones e infartos óseos, perdón. Muy bien. No, pues traes acordeón, pues qué chiste. Bueno, entonces debemos de dar reacción perióstica, la trabeculación, que hablábamos de las trabéculas de la cadera cuando dijimos de la carga de la cadera, y la luxación, la relación entre huesos, sobre todo en las articulaciones para ver si hay luxaciones. Debemos de tomar en cuenta que hay muchos huesos que se pueden confundir con fractura o que no sabemos si son normales, pero que en realidad sí son normales, son los sesamoideos, que son inconstantes. Los sesamoideos más constantes son los del pie, estos dos abajo del primer metatarsiano, y los del primer dedo de la mano, que se encuentra en esta zona, que se palpa muy fácilmente, si lo buscamos lo tocamos fácilmente. Y tenemos otros huesos que son también más inconstantes, pero que pueden aparecer como el hueso trígono, el calcáneo y el tibial, que nos pueden confundir con fracturas. Claro que estos huesecillos se van a ver más redondeados que una fractura, ¿verdad? Que tiene bordes más agudos. También en las radiografías podemos buscar a través de los núcleos secundarios de osificación, podemos saber más o menos la edad de un niño, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos que ya se está osificando estos dos huesos del carpo, ¿sí? Y si lo comparamos acá con esto, podemos saber qué edad tiene más o menos el niño. Por ejemplo, este niño tendría 1 año 6 meses si hacemos la comparación con esta tabla, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven también las radiografías. Y ya habíamos comentado que en los niños podemos ver la fisis. Esto no lo vamos a ver en el adulto y no hay que confundirlo con una fractura. Aquí tenemos la fisis del radio, del cúbito, la fisis de la cadera
y el cartílago trirradiado de la pelvis, que aquí ya casi está cerrado. Hay otro tipo de radiografías que se llaman radiografías en estrés, que nosotros forzamos la articulación. Este es un ejemplo muy común en el que hay una ruptura de los ligamentos que van del peroné hacia el astrágalo y hacia el calcáneo, y eso permite que se abra la articulación del lado externo. Entonces tomamos una radiografía en estrés, invirtiendo el tobillo, y vemos que se abre la articulación. Esto lo debemos hacer comparativo con el otro tobillo, ¿sí? Y vemos cuánto se abre. También podemos hacer una tracción hacia adelante, lo que se llama cajón anterior, o hacia atrás, y vemos aquí claramente que hay un desplazamiento muy importante hacia adelante del astrágalo sobre la tibia, ¿sí? Una subluxación. Entonces, estas radiografías se llaman radiografías en estrés porque nosotros estamos provocando una fuerza que nos haga que se desplace la articulación, la parte distal de la articulación. También dentro de las radiografías tenemos la fluoroscopía, que nos es muy útil para hacer cosas dinámicas en rayos X, o el arco en C, que se utiliza en quirófano, y podemos estar viendo imágenes y no estar batallando. Nos facilita mucho una cirugía ortopédica, no nomás ortopédica, también, por ejemplo, los cirujanos triperos en las coles también lo utilizan para facilitar la operación y no tener que esperarse a que vayan a revelar una radiografía. En ese momento los da la imagen en la pantalla. Bueno, hay patrones de destrucción ósea que debemos de buscar también. Patrón geográfico se refiere a que está bien limitada la lesión todo alrededor. Patrón permeable se refiere a que ya invadió y permeó hacia fuera del hueso. Y patrón moteado, cuando hay este tipo de moteo dentro del hueso. Estos son los principales patrones. Hay otros tipos, pero después los vamos a ver. Pero estos son los principales: el geográfico, el permeable y el moteado. Y lo que habíamos dicho de reacción perióstica. Aquí tenemos una reacción perióstica en la que se ven las fibras que unen al hueso con el periósteo. Madero, ¿cómo se llaman esas fibras? Las fibras de Charpey. Las fibras de Sharpe, que aquí ya se elongaron por la reacción perióstica y se empiezan a calcificar y se ven como rayos de sol o como peine, ¿sí? Y aquí vemos más o menos como hojas de cebolla que va de aquí a aquí, ¿sí? Esas son reacciones periósticas. Y tenemos también radiografías con contraste, que son diferentes: artrografía, mielografía, discografía, que ya la mayoría de estas no se usa, porque pues ya tenemos la resonancia magnética, tenemos métodos menos invasivos, menos peligrosos, y ahorita lo que usamos mucho es, por ejemplo, la fistulografía. Tenemos una fístula, metemos medio de contraste, vemos hasta dónde llega el medio de contraste para ver dónde hay lesiones óseas o dónde hay secuestros óseos. Tomamos una radiografía con ese medio de contraste y vemos desde dónde viene la supuración, el pus, ¿sí? Aspectos que deben tenerse en cuenta ante una lesión ósea: el tamaño. Debemos de describir el tamaño de la lesión, el número de lesiones, si es único o múltiple, la forma de la lesión, alargada o redondeada, sus márgenes, si son bien delimitados, si hay trabeculaciones, si hay calcificaciones, si hay afección cortical, si existe erosión, penetración o expansión, si hay respuesta perióstica, si está ausente, si hay capas apuestas, y si existe triángulo de Codman o el SOR radiante. No les he dicho lo que es el triángulo de Codman. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, déjenme ver si esto que se ve aquí, este triangulito, ese es el triángulo de Codman, ¿sí? Aquí en la orilla de la reacción perióstica es el triángulo de Codman, que muchas veces no vemos aquí nada y únicamente vemos el triángulo de Codman. Localización en el hueso, si está en la diáfisis, en la metáfisis o en la epífisis. Localización en el esqueleto, si es axial.
tronco zonal o periférica. Posición en el hueso, si es central, cortical o parahostal, o sea, fuera ya en el periósteo. Patrón de destrucción ósea, geográfico, apolillado o permeable. Eso es lo que tenemos que escribir de una lesión ósea. Otro estudio que es muy útil, sobre todo en fracturas complicadas, por ejemplo, de la pelvis, de la columna y del calcáneo, es la tomografía computarizada y helicoidal multicorte 3D. Nos da alta especificidad para el diagnóstico de lesiones óseas. El problema es que se forma por implantes metálicos, en menor medida con otros materiales de implante como la fibra de carbono o el grafito. Pero, por ejemplo, vemos aquí una radiografía y aquí vemos el multicorte 3D, que nos dice exactamente cuántos fragmentos óseos hay, cómo está la cabeza, ¿sí? Entonces nos ayuda muchísimo para hacer planeaciones quirúrgicas. ¿Qué tipo de abordaje vamos a hacer? Si va a ser anterior, si va a ser posterior, qué tipo de material vamos a necesitar, placas de qué tamaño, de qué tipo, ¿sí? Se utiliza fundamentalmente en tumores óseos para definir su extensión, patología de la columna vertebral, estenosis del canal y síndromes compresivos, fracturas complejas como el acetábulo, fracturas vertebrales, ocupación o afectación de cavidades craneal, torácica, abdominal o pelviana. Si se realiza tras la inyección de contraste para el saco dural, aumenta la sensibilidad para la detección de lesiones intradurales, que es la mielotac, ¿sí? Resonancia magnética, gran utilidad en la valoración de partes blandas y de la reacción del hueso, cuando hay reacción en el hueso, pero recuerden que la resonancia magnética es principalmente para partes blandas y la tomografía es principalmente para partes óseas. Bueno, ¿cómo funciona la resonancia magnética? El imán alinea los núcleos de hidrógeno, los átomos de hidrógeno giran, lo que se le llama spin, ¿sí? El eje del giro corresponde al campo magnético generado por el imán, ¿sí? Una vez que echamos a funcionar el imán y se alinean, se emite una serie de señales de radiofrecuencia para desestabilizar a los núcleos previamente alineados. Esto se logra con una bobina de radiofrecuencia. Desaparecidas las señales de radiofrecuencia, los núcleos vuelven a su posición de alineamiento, devolviendo la energía adquirida también en forma de señal de radiofrecuencia que son captadas por la antena, ¿sí? Y finalmente pasan a la computadora. Entonces tenemos la bobina de radiofrecuencia, tenemos el imán. Entonces el imán nos va a alinear los núcleos de hidrógeno principalmente, que ahorita ya hay resonadores que no nomás alinean los de hidrógeno, alinean otras partículas y son más específicos. Entonces, en el momento que está funcionando el puro imán, se alinean los átomos de hidrógeno y en el momento que funcione la radiofrecuencia, se desalinean y y se vuelven a alinear, producen energía, ¿sí? Aquí están los protones de los átomos cuando giran, ¿sí? Se les aplica la resonancia, el imán, y se ponen en una sola posición, ¿sí? Se alinean. Se emiten ondas de radio y empiezan a girar en diferentes direcciones. Cuando se quitan las ondas de radio, se vuelven a alinear y al momento que se vuelven a alinear, esa energía se sale y es la que capta el procesador para darnos la imagen. Una resonancia magnética hay de diferentes tipos, la T1 y la T2, agua para grasa principalmente y T2 para agua y cartílago articular. Aquí vemos la diferencia entre T1, ¿sí? Y aquí vemos la diferencia entre T2. Aquí vemos una resonancia magnética en donde vemos los cuerpos vertebrales y vemos claramente que estos núcleos ya están deshidratados, degenerados, ¿sí? A comparación de estos. Y aquí vemos un núcleo que no nada más está degenerado, ya tiene una hernia, ¿sí? Tiene una hernia y que ya también está degenerado, pues la evolución de estos núcleos degenerados va a ser hacia las hernias discales.
Y la resonancia con gadolinio mejora la resolución en columna y en valoración vascular con medio de contraste, ¿sí? Ecogradiente. Hay diferentes tipos de resonancias. El ecogradiente produce diferentes ángulos del spin, disminuyendo el tiempo de adquisición, o sea, nos da mejor imagen. La espectroscopía por resonancia son captadas los picos de resonancia de diferentes elementos y moléculas, no nomás del hidrógeno, ¿sí? Y el fast spin echo, hay secuencias más rápidas de señal, ¿sí? Se apaga y se prende más el resonador y esto nos va a dar mejores imágenes. Entonces, de los resonadores que había inicialmente han ido evolucionando y cada vez nos dan mejores imágenes. En la resonancia magnética de columna permite valorar el disco, el canal vertebral, los agujeros raquídeos, la reacción del hueso vertebral. En la rodilla nos permite valorar la rotura meniscal, lesión de los ligamentos, del cartílago articular, que puede mostrar signos de vitalidad o no, de reacción ósea subcondral, de desprendimiento, etc. Del hombro, valoración de tendones, músculos, estructuras intraarticulares, continuidad del manguito de los rotadores o del rotor glenoideo. Como se fijan, estamos hablando mayormente de partes blandas, mayormente, ¿verdad? No todo, pero mayormente la resonancia es para partes blandas. En tumores, en la patología nueva se puede observar la extensión en partes blandas y en hueso, según criterios de actividad y vascularización, para lo que la resonancia demuestra más sensibilidad que la radiografía y la tomografía. Con ello se puede graduar con mayor precisión la afección intra o extracompartimental según los criterios de Enneking. ¿Quién sabe qué son los criterios de Enneking? No Heineken, Enneking. Bueno, tarea. Tarea para todos. Criterios de Enneking. Aspecto fundamental para definir el pronóstico y las posibilidades terapéuticas de un determinado tumor. Ya lo van a entender cuando lo lean, porque ahorita no saben ni qué es. Ecografía o ultrasonido, ¿eh? En el hombro para valorar el manguito de los rotadores, masas quísticas y tumorales de partes blandas, lesiones musculares y tendinosas, se emplea en el estudio de la cadera del recién nacido. Después vamos a ver que en el estudio, sobre todo de luxación congénita de cadera o displasia acetabular, como se llama ahorita, displasia de la cadera, displasia congénita de la cadera, se utiliza mucho en la radiografía, pero en los recién nacidos, los primeros 3 meses, se utiliza mucho el ultrasonido. Después lo vamos a ver cuando veamos ese tema. Al estar formado por estructuras no calcificadas, moldes cartilaginosos, pulvinar, labro, no es valorada más que indirectamente en la radiografía. Eso lo vamos a ver ya cuando veamos el tema de luxación congénita de cadera. Densitometría. Permite la cuantificación de la densidad del tejido óseo, es decir, una estimación de la masa ósea del paciente a partir de las terminaciones en localizaciones concretas. Generalmente se hace en la cadera y en la columna lumbar, y su comparación con valores normales obtenidos de amplias poblaciones. Es de utilidad para determinar el riesgo estadístico de padecer fracturas del cuello del fémur, aplastamientos vertebrales en osteoporosis. Entonces, una densitometría nos habla si la densidad ósea es normal o si hay una osteopenia o si hay una osteoporosis, ¿sí? Esto nos habla sobre todo para dar tratamientos preventivos, recomendaciones a las pacientes o después de que se produce una fractura, pues ya cuando se produce la fractura ya más bien, si es una fractura por un mecanismo de lesión muy leve, pues debemos de sospechar una osteoporosis. Las técnicas arteriales de interés en traumatología y ortopedia en cuanto a técnicas vasculares son la ecografía Doppler, la arteriografía convencional, la arteriografía digital y por último la más importante, que es la angiografía tomográfica computada, que es de bajo costo, es muy rápida y no invasiva. Es la que utilizamos actualmente, sobre todo en pacientes traumatizados, que necesitamos saber rápidamente si traen lesión vascular o no. Este es el estudio que más utilizamos. Estos todavía se usan, pero son menos específicos o pues son invasivos algunos, ¿no? Como la arteriografía.
La ecografía Doppler pues es muy fácil también de realizar, pero es más específica a la angiografía tomográfica computada. Las técnicas venosas de interés, la flebografía, que es invasivo, y la ecografía Doppler venosa, que no es invasivo, es mejor. Gammagrafía. La exploración gamagráfica consiste en inyección de un isótopo radioactivo que por su estructura anatómica y su vascularización celular demuestra una especial apetición por un tejido determinado. Entonces, inyectamos un hisopo radioactivo y ese hisopo se va a ir principalmente a donde esté más vascularizado o donde haya mayor actividad metabólica. La localización de la fijación tisular de este hisopo se demuestra mediante el recuento de su emisión radioactiva con la ayuda de un gamma cámara. Aquí tenemos una gammagrafía con un cáncer de próstata metastásico. Vemos cómo hay mayor captación en esta zona, mayor captación en la escápula, en las costillas, en el esternón. O sea que este cáncer ya está diseminado, ¿sí? En el aparato locomotor se utiliza para, ahora no nada más se utiliza para tumores, también se utiliza para procesos inflamatorios, fracturas no detectadas, reacción óseas periósticas, aumento del aflojamiento prostésico. Los isótopos habitualmente empleados en la inyección son tecnesio 99 o galio 67 y se sospecha infección. Sin embargo, demuestran escasa especificidad, por ello en ocasiones se utilizan leucocitos marcados con indio 111 para obtener mayor especificidad en procesos sépticos. Bueno, un momentito. Ahorita me estoy asando. Bueno. De tarea. Perfil reumático y perfil tumoral. Bueno, vamos a hablar nada más de líquido sinovial y de tarea esos dos, perfil reumático y tumoral. El líquido que obtenemos de una articulación debemos de mandarlo a analizar. Se analizan tres cosas: el citoquímico, tinción de Gram y cultivo y antibiograma, si sospechamos infección, ¿sí? Citoquímico, tinción de Gram y cultivo y antibiograma, ¿sí? En cuanto al citoquímico, es lo que tenemos en este cuadro. Tenemos un líquido normal que el aspecto es transparente, incoloro, con viscosidad alta, con leucocitos menos de 200 por milímetro cúbico, glucosa normal a la normal, ¿verdad? Polimorfonucleares menos de 25. ¿A qué se refiere con polimorfonucleares, doctores? ¿Qué nos indica un polimorfonuclear? Presencia de neutrófilos o inflamación. Más que eso. O sea, ¿agudo, crónico o qué? Es agudo. Agudo. Los polimorfonucleares son células nuevas, ¿verdad? Entonces, si hay células nuevas, quiere decir que es un proceso agudo. Gérmenes, no debe de haber. Proteínas, menos de 2 gramos por decilitro. Cuando lo encontramos no inflamatorio, puede variar poquito. El problema es en el séptico principalmente, que es muy frecuente que encontremos el inflamatorio, que lo vamos a encontrar amarillento, con baja de viscosidad, leucocitosis, la glucosa por abajo de la glicemia, menos de 50 polimorfonucleares, pero en cambio en una
séptica, pues va a ser opaco, amarillo, verde o aparece hasta café. La viscosidad es variable, pero va a haber leucocitos arriba de 50,000, ¿sí? La glicemia va a estar baja. Perdón, la glucosa. Polimorfonucleares arriba de 75, gérmenes frecuentes y proteínas de 3 a 4. Esto nos indica una infección, pero acuérdense que una infección la vamos a diagnosticar ya, más bien el germen específico va a ser con el cultivo y antibiograma. Si queremos un estudio rápido para saber rápidamente si hay bacterias, ¿qué estudio pedimos? ¿Tinción de Gram? Tinción de Gram. Entonces siempre pedimos esas tres cosas: el citoquímico, la tinción de Gram y el cultivo y el antibiograma. Estudios neurológicos, electromiografía, electroconducción nerviosa, que la vamos a ver cuando veamos lesiones vasculares. Exploración bajo anestesia la podemos hacer cuando hay inestabilidad articular y que el paciente no tolere el dolor. Y la artroscopía, que es más bien un tratamiento, es para tratamiento, no tanto para diagnóstico, ¿eh? Bueno, vamos a pasar a ver la anatomía radiográfica ósea normal. Cómo se toman diferentes radiografías. En el hombro, pues la más utilizada es la AP de hombro, en donde el rayo entra por delante y el chasis está acá atrás, ¿sí? Y estas son las estructuras que vamos a ver. Estas estructuras se las tienen que aprender porque les voy a poner un examen. Es posible que en la siguiente clase sobre estas estructuras, ¿sí? También hay una radiografía muy utilizada en el hombro cuando hay fracturas proximales del húmero o una luxación que no la podemos diagnosticar bien. Por ejemplo, una luxación posterior del hombro es más difícil de diagnosticar que una anterior. Entonces se utiliza esta radiografía que se llama axilar. Se pone el chasis por arriba del hombro y el rayo entra por la axila y eso nos permite ver la parte proximal del húmero, por ejemplo, en fracturas, a ver si hay desplazamiento anterior o posterior y luxaciones. Esto es lo que vamos a ver en axilar. Vamos a ver la glenoides, como lo estamos viendo de arriba para abajo, de abajo para arriba. En la cara anterior va a quedar la coracoides, ¿sí? Vamos a tener la glenoides, la cabeza del húmero, el troquín, que normalmente no se ve porque está en la parte anterior, pero esta es una radiografía, como quien dice, lateral, ¿sí? Y aquí tenemos la espina, que se va a continuar. Aquí no se ve bien, pero se continúa hacia adelante con el acromion. Y la articulación acromioclavicular a este nivel, nomás que aquí no se alcanza a ver bien. La radiografía del codo se toma de dos formas. La AP se toma con extensión completa y la lateral se toma con flexión de 45 grados. Y podemos ver el olecranon, la apófisis coronoides y la diáfisis del cúbito principalmente, la cabeza del radio, cuello del radio y la tuberosidad bicipital donde se inserta el bíceps. Tenemos la tróclea más alta que el cóndilo, ¿sí? La tróclea que se articula con el cúbito y esta con el radio, pero en una radiografía lateral pues es difícil de diferenciar bien. La radiografía de la mano se toma en PA, ¿sí? No en AP, en PA, ¿sí? Y aquí debemos de aprender los huesos del carpo, radio, cúbito, trapecio, trapezoide, esos se los tienen que aprender para mañana, digo para el lunes, para el miércoles. La radiografía oblicua de la mano, si tomamos una radiografía lateral, muy rara vez las pedimos laterales porque se empalman todos los huesos de la mano. Entonces lo que hacemos es oblicua, pero aquí pues se están poniéndole en mala posición. Como los dedos, estos dos dedos que están juntos deben de ir casi pegados al chasis, porque aquí prácticamente están tomando una lateral. Entonces, la posición es correcta, pero debe ir un poco más inclinada la mano hacia tocar el chasis. Y aquí en la lateral es donde debemos de aprender a distinguir los huesos del carpo. Por ejemplo, el escafoides, pues es muy fácil ver en la AP, pero en la lateral lo vamos a reconocer
por su tamaño y sobre todo por la articulación con este hueso, que ¿cuál es este? El del primer dedo. El primer hueso de la segunda línea del carpo es el trapecio, ¿sí? Entonces así vamos a reconocer el escafoides. El semilunar toma su nombre no como se ve en la radiografía AP, sino como se ve en la radiografía lateral, en forma de media luna, ¿sí? El piramidal también toma su forma, su nombre de cómo se ve en la radiografía lateral, en forma de pirámide. Aquí ven la pirámide, ¿la ven? Aquí la pirámide y acá se continúa, pero aquí vemos la pirámide en el dorso de la mano. El pisiforme que está sobre el piramidal no se ve, observa bien en la P, y en la lateral se ve un pedacito aquí enfrente del escafoides, lo que le digo yo, el escafoides embarazado, ¿eh? Como si el escafoides estuviera embarazado. Ese es el piramidal, el pisiforme. El trapecio pues se articula con el escafoides y con el primer metacarpiano, ¿sí? Es muy fácil de diferenciar. El trapezoide y el hueso ya es más difícil de diferenciar tanto en la P como en la lateral. El hueso grande, pues en la P sí se ve muy bien, pero en la lateral no se distingue muy bien. Y el hueso ganchudo toma su nombre de este gancho que tiene en la cara anterior, que lo vemos mejor en la radiografía lateral, el gancho del ganchudo. No es fácil de ver tampoco, ¿verdad? Bueno, la radiografía de pelvis y de cadera se debe de tomar en esta cama radiográfica que tiene esto para mover el chasis, pero además la cama tiene unas rejillas metálicas que no permiten la dispersión de los rayos. Los rayos que se dispersan, que se van oblicuos, pegan con estas celdillas y no permiten que ya no entran a la radiografía. En las partes muy anchas como tórax y pelvis, más bien abdomen y pelvis, es necesario utilizar esta rejilla que se llama buki, así como el cantante, el buki. Utilizamos el buki porque nos va a dar mejor resolución de las radiografías, porque no permite la dispersión de los rayos que van oblicuos y nos va a dar una imagen más clara. ¿Sí? ¿Entendido? Me refiero a una rejilla, nomás que no tengo cómo explicarles. Después a ver si encuentro una imagen de esa rejilla o busquen ustedes lo que es la rejilla de rayos X o el buki. Búsquenlo, por favor. A ver si pueden encontrar imágenes. ¿Qué vamos a ver en la radiografía de cadera? Todo esto. Aunque esta es una imagen no muy buena porque generalmente el trocánter mayor se debe de ver aquí mucho más grande. Lo que pasa es que esta radiografía está rotada. Vemos el trocánter menor, pero no es lo suficiente el trocánter mayor que se debe de ver aquí mucho más grande. La radiografía de AP es igual que la rodilla. La de AP se toma en extensión y la lateral se toma en flexión más o menos de 30 grados. Esta es una radiografía especial para ver la superficie articular de la rótula con los cóndilos femorales. Se llama axial de rótula y se toma entre el rayo por aquí y aquí está el chasis arriba o atrás y entre el rayo por aquí la tenemos que hacer a 30, 60 y 90 grados para ver la diferente superficie articular del fémur, ¿sí? Y aquí vemos claramente la superficie articular del fémur con su cartílago, que no se ve, pero vemos el espacio, y vemos la superficie y las carillas articulares de la rótula. Aquí podemos encontrar osteofitos, desgaste articular o del cartílago, podemos encontrar desalineaciones de la rótula. AP de tobillo. Estudien bien lo que es el número 7 de tarea también, la sindesmosis. ¿Qué es la sindesmosis? ¿Sí? Entonces, de tarea hasta ahorita, criterio de Enneking, perfil reumático, perfil tumoral, sindesmosis y el buki. Lateral de tobillo, dorso plantar del pie y
Esta evaluación se las voy a poner dentro de poco. No sé cómo le voy a hacer porque en línea es más difícil. Pero aquí viene las mismas radiografías que vieron ahorita, pero sin el nombre, ¿verdad? Después les aviso cuándo sería este examen porque lo voy a tener que hacer en línea a través del Teams. Muy bien, esto es en cuanto a métodos diagnósticos y anatomía radiográfica. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema que es la descripción radiográfica de las fracturas. La descripción abarca lo siguiente, y esto se lo tienen que saber de memoria todo completito, ¿sí? Radiografía. El tipo de radiografía, ¿sí? Es una radiografía normal de la región, por ejemplo, de la rodilla, y de qué lado es, derecha o izquierda, ¿sí? Rodilla derecha, rodilla izquierda. A la fractura, esto le describimos a la radiografía. Y luego empezamos con la descripción de la fractura. ¿Qué hueso es? Localización. Entonces podemos decir, tenemos una fractura en la tibia derecha, ¿sí? A nivel metafisiario, con extensión completa, con configuración oblicua, multifragmentada y con desplazamiento lateral y angulación, ¿sí? Vamos a ver de una por una. Localización puede ser la epífisis, la fisis, la metáfisis y la diáfisis. Eso no tiene chiste, ¿verdad? La extensión puede ser una extensión completa o una extensión incompleta. Ahorita vamos a ver de una por una de estas. Se supone que algunos tienen clases a las 10 o no. Bueno, nos falta mucho Yo, tiempo, doctor, ¿no? No hay peligro, ah, bien, no hay peligro de que no nos dé tiempo. muy Entonces, bien. puede ser incompleta. Fisura, depresión, muesca, tallo verde, incubación plástica o rodete. Ahorita vamos a ver cada uno, ¿eh? La configuración puede ser oblicua larga, oblicua corta, transversa, espiral, todos estos lo vamos a ver bien ahorita. Bueno, vamos a empezar. La localización, primero, en la epífisis. En la epífisis puede ser parcelar, o sea, una parcelita, una parte nomás del cóndilo. Puede ser condilia, que se fracture todo el cóndilo. Puede ser multifragmentaria o puede ser bicondilia o en forma de Y o en T. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Acuérdense que tienen que ir entendiendo todo lo que yo les voy diciendo. Si no entienden algo, díganmelo inmediatamente. Razónenlo, piénsenlo y luego me preguntan, que no se queden dudas, ¿sí? Localización, la fisis. Habíamos dicho que la fisis tiene una capa germinativa que se encuentra del lado de la epífisis, ¿sí? Cuando una lesión fisiaria atraviesa, así como esta, toda la fisis, generalmente no atraviesa la capa 1, atraviesa la 2 o la 3 porque son más débiles y no hay lesión en la capa germinativa. Esta lesión, esta fractura puede ser desplazada o no desplazada. Cualquiera de estas, ¿verdad? Bueno, menos esta, ahorita explico. ¿Por qué se encuentra en verde esta flecha? Porque no afecta la capa germinativa. Esta línea también se encuentra en verde porque la fractura se va agarrando la capa de la fisis y hacia la metáfisis. Y forma este triángulo característico en las radiografías que se llama triángulo de Thurston-Holland. Hoyan, se escribe Holland, doble L. Triángulo de Thurston-Holland se llama este. ¿De acuerdo? Apúntenlo. El triángulo de Thurston-Holland es característico de las Arthur-Harris tipo 2. Las Arthur-Harris tipo 3 ya aparecen en rojo porque afecta la fisis y la epífisis. Por lo tanto, está cruzando el cartílago en la capa germinativa. Gómez Soriano. Gómez Sí, Soriano. sí, mande.
¿Qué pasa si se afecta la capa germinativa? Va a tardar más en sanar. No. Ibarra, Pues no habría su crecimiento, bueno, ¿cómo poder decirlo? Sí, no, tardaría, no, pues, no sanaría. Cantinflas, espérate. ¿Para qué sirve la fisis? La fisis es para, crear, bueno, No, si si bien es, lo que es la si diáfisis. es Cantinflas, si es Cantinflas. Síguele, Ok, Cantinflas. está bien, ya, a ver, sí, bueno, va a ayudar a desarrollar huesos tanto en la epífisis como en la diáfisis. No. Tena. No, espérense. Soriano. ¿Para qué sirve la fisis? Ayer lo dijimos. La fisis es lo que hace que el hueso vaya creciendo y se queden Vaya creciendo hacia dónde. Es longitudinal y a lo largo. Longitudinalmente. Muy bien. Es lo que hace crecer al hueso. Es donde crece el hueso longitudinalmente a través de la posición de capas de células a ese nivel. Y doctora, ¿qué pasa si se lesiona la fisis? Principalmente la germinativa. Se detiene el crecimiento del hueso. Se detiene el crecimiento, exactamente. Ahora, si el crecimiento se detiene en toda la fisis, deja de crecer todo el hueso. Si se detiene únicamente en una parte, puede seguir creciendo en la otra zona donde no está lesionada. ¿Y qué va a pasar? Pues el hueso se va a encorvar, se va a angular, con el tiempo se va a ir encorvando, ¿de acuerdo? Bueno, entonces las Salter-Harris tipo 3 afectan la fisis y la epífisis. La Salter tipo 4 afecta tanto la fisis como la epífisis y la metáfisis. La Salter tipo 5 afecta es por aplastamiento. Se aplastan todas las capas, entonces es la que tiene más pronóstico peor, porque están lesionadas todas las capas y además toda la germinativa. Hay otras dos clasificaciones Salter-Harris tipo 6 y 7, pero esas no las vamos a ver. No son comunes. Bueno, ya hablamos de epífisis, fisis, ahora vamos con la metáfisis. De las fracturas más frecuentes son las de la cadera, las del húmero y los más frecuentes de todas, las de la muñeca en personas ancianas a nivel de la metáfisis, ¿sí? En donde hay cóndilos, por ejemplo en la rodilla, en el húmero distal, se le llaman a las metafisiarias, se le llama supracondilias, ¿sí? Como esta. ¿De acuerdo? ¿No hay dudas? Pregunten si tienen dudas porque luego ahí andan chillando en el examen. Localización puede ser diafisiaria, tercio proximal. Ahora, de las diafisiarias se dividen en tercio proximal, tercio medio, perdón, tercio proximal, tercio medio y tercio distal. Cuando hablamos de tercios, siempre estamos hablando de diáfisis. Si hablamos únicamente de proximal o distal, nos estamos refiriendo a la metáfisis y a la epífisis. Entonces, el húmero proximal es este. Si yo digo húmero distal, es este. Si digo tercio medio, entonces sí ya me estoy refiriendo a diáfisis. Si digo tercio proximal, me estoy refiriendo a diáfisis. Entonces, ¿esta fractura a qué nivel está? En el tercio medio de la diáfisis. En tercio medio y en tercio distal, está abarcando los dos, ¿de acuerdo? ¿Qué otra característica tiene esta fractura? ¿Está desplazada? No, estas lesiones que son quistes óseos. Vean el grosor de la cortical aquí arriba y vean el grosor de la cortical aquí, ¿sí? Por eso se fracturó aventando una pelota de béisbol, ¿sí? Porque es una fractura en terreno patológico. Siempre debemos de revisar las características del hueso
cuando veamos una fractura para ver si no es en terreno patológico, o sea, que tenga una patología previa que puede ser tumoral o metabólica. Bueno, en cuanto a la extensión, puede ser incompleta. Aquí nomás una pequeña lesión. Puede ser una fisura que atraviesa de lado a lado, pero no está desplazada. Puede ser una depresión, por ejemplo, un golpe en el cráneo que afecte la primera tabla y la deprima. Una muesca que es frecuente en nuestra zona por los balazos. Puede ser en tallo verde. En tallo verde se refiere cuando el tallo verde únicamente ocurre en niños porque en niños los huesos son más flexibles y el periósteo es más grueso. Tallo verde se refiere a que la cortical de la convexidad sí está fracturada y la de la concavidad se encuentra íntegra aunque está curviada, ¿sí? Como aquí, ¿de acuerdo? Y la diferencia entre tallo verde e incurvación plástica es que en la incurvación plástica únicamente hay incurvación, pero no se ve lesión en ninguna de las corticales, a diferencia de la tallo verde que sí hay lesión en la cortical convexa, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Sí. Bueno, hay otra lesión que se llama lesión en rodete, que es por aplastamiento, que caen los niños apoyando en la mano y viene una fuerza longitudinal que produce que esto se haga como un acordeón o como una lamparita de esas chinas de papel, ¿sí? Y se ve el rodete, aquí lo vemos en esta zona. Ahora, vamos a suponer, o aquí lo vemos también, vamos a suponer que este paciente se cayó de un pasamanos, se golpeó en la muñeca, apoyó con la muñeca y le tomamos una radiografía y trae mucho dolor en esta zona, pero no vemos nada, no vemos ni el rodete, ni vemos nada aquí en esta zona, pero trae mucho dolor. ¿Qué diagnóstico darían ustedes? Y lo acabamos de ver, no le estoy preguntando algo que no hayamos visto. La que acabo de mencionar que es por aplastamiento de Salter Harris. Puede ser por aplastamiento, tendrías que tomar una comparativa de la otra muñeca para ver si en realidad hay aplastamiento. Para ver ambas fisis. Sí. Y si no, no trae aplastamiento. Ya le tomamos una comparativa y están iguales, se ven iguales las muñecas, las fisis. No hay aplastamiento. Entonces, ¿qué otro diagnóstico? Pues una Salter Harris tipo 1 no desplazada. Una lesión de la fisis que no hay desplazamiento de la fractura. Eso debemos de sospechar en todos los niños. Lesiones fisiarias. Pero acuérdense que las lesiones fisiarias pueden ser desplazadas o no desplazadas. ¿De acuerdo? ¿Sí entendieron? Salter Harris tipo 1 atraviesa toda la fisis, pero puede estar desplazada o puede no estar desplazada. Y como no está calcificado, pues no vemos si hay una pérdida de continuidad de la cortical, porque ahí no hay calcificación, ¿de acuerdo? ¿Qué me iba a preguntar, doctora? ¿Qué me iban a preguntar? ¿Nada? Bueno, entonces sí quedó entendido. Cuando no vemos ninguna otra lesión, debemos de sospechar lesiones en la fisis, ¿de acuerdo? Muy bien. Extensión, hablando de la extensión. Tenemos avulsión. La avulsión es la tracción a través de los ligamentos o tendones de un fragmento óseo que lo jala tan fuerte que lo fractura y lo tracciona. Lo fractura por tracción. ¿De acuerdo? En este caso, ¿de qué es fractura?
¿Por tracción de qué? ¿Y de qué hueso está fracturado? A ver, los que se acuerdan de anatomía, que lo dudo. Pues el hueso fracturado es el calcáneo y es por tracción por el tendón de Aquiles. Perfecto. Entonces aquí se ve la pérdida de la continuidad. Este es el fragmento que debe de ir aquí abajo y es una avulsión de por el tendón de Aquiles. Esta si están viendo mi cursor, ¿verdad? El ligamento de la rótula. El ligamento rotuliano está avulsionando ¿qué? ¿En dónde se inserta el ligamento rotuliano? En la tuberosidad tibial, ¿sí? Esta es una avulsión de la tuberosidad tibial. Y esta no se la van a saber. Aquí se inserta el ligamento, no, el tendón del músculo peroneo lateral corto, ¿sí? Y está provocando una avulsión en la metáfisis, en la epífisis del quinto metatarsiano. Entonces, estas son las lesiones por avulsión. La configuración puede ser oblicua larga u oblicua corta. ¿Cómo sabemos si es oblicua larga y oblicua corta? Hay dos maneras de saberlo. Cuando la longitud de la fractura es más de 1,5 veces el diámetro de la diáfisis, es oblicua larga, ¿sí? Entonces aquí vemos que esta longitud de la fractura sí es fácilmente 1,5 veces la longitud de la diáfisis, pero esta no, ¿sí? Otra manera de decirlo son por los grados que tenga este ángulo. Este ángulo pues está más cerrado, ¿verdad? Son menos de 30 grados. Pero si tiene más de 30 grados ya podemos hablar de una oblicua larga, ¿sí? Esto nos sirve para planeación quirúrgica. Si le podemos meter tornillos entre los dos fragmentos o no vamos a poder. Transversa, pues no tiene chiste, ¿verdad? Esta es una fractura transversa. Y esta es una fractura espiroidea en forma de espiral que se produce cuando hay apoyo y al mismo tiempo rotación. Se produce así como las momias de Guanajuato de Dulce, esas que venden así todas torcidas. Configuración. Con fragmento en ala de mariposa, como este que vemos aquí, ¿sí? Una alita de mariposa. Y con tercer fragmento cuneiforme, que tiene forma de cuña el tercer fragmento, ¿sí? Fragmentación. Todas las fracturas tienen que tener a fuerzas cuando menos 2 fragmentos, ¿verdad? Si no, no sería fractura. Pero puede tener más de 2 fragmentos. Cuando hay 2 fracturas en el mismo hueso que dejan un segmento cilíndrico intermedio, se llaman fracturas segmentarias. Martínez. Sí, doctor. ¿Cuál sería la definición de una fractura segmentaria? Si una fractura segmentaria es cuando hay más de 2 fracturas en un hueso y el fragmento que se deja es en forma el fragmento intermedio. El fragmento intermedio es en forma de cilíndrica. Cilíndrica. Forma cilíndrica, ¿sí? Cilíndrica, sí. No es lo mismo que está intermedio, pero no tiene forma cilíndrica porque vemos aquí claramente que tiene una fractura longitudinal, ¿verdad? Entonces, esta es una fractura multifragmentaria. Ahora, los gringos, a todas las que tienen muchos fragmentos, a todas las que tienen más de 2 fragmentos, le llaman conminutas. Aquí en México, a las que tienen menos de 4 fragmentos son multifragmentarias y los que tienen más de 4 fragmentos son conminutas, ¿de acuerdo?
Aquí vemos unas con minutas, o sea, muchos fragmentos, más de 4. El desplazamiento puede ser en los diferentes planos. Por ejemplo, en una radiografía lateral podemos ver si el fragmento distal, que es el que se desplaza, está hacia adelante y hacia atrás. Y en una radiografía lateral, perdón, en una radiografía de frente, en AP o en PA, podemos ver si el desplazamiento es externo o si el desplazamiento es interno. ¿De acuerdo? Entonces, en una lateral, el desplazamiento puede ser anterior o posterior. Y en una radiografía antero-posterior, vemos los desplazamientos laterales. Otro tipo de desplazamiento son las angulaciones. Antecurvatum se refiere cuando la angulación está hacia adelante, la parte convexa, ¿sí? La flecha o convexa de la fractura está hacia adelante. Retrocurvatum o posterior cuando la convexidad está hacia atrás, ¿sí? O podemos decir angulación anterior o angulación posterior. Y luego tenemos el varo. Cuando hablamos de varo y valgo, hablamos de el desplazamiento que sufre el fragmento distal hacia adentro, esta parte, o hacia afuera. Cuando el fragmento distal se va hacia adentro, es en varo, ¿sí? Pero la angulación va a ser externa, o sea, la convexidad va a ser hacia afuera, ¿de acuerdo? En cambio, en el valgo, el fragmento se va a ir hacia afuera, pero la convexidad va a ser interna. La angulación es interna, va a estar en valgo. ¿Lo entendieron? Sí, doctor. Bueno, Sí, doctor. ahora díganme, en este húmero, ¿qué angulación tiene? En varo. En varo, ¿es interna o externa? Externa. Externa. La angulación es externa, pero el fragmento distal se está yendo hacia adentro, o sea, en varo. Desplazamiento, otro tipo de desplazamiento, el cabalgamiento cuando se cabalga más de 1 centímetro o algunos dicen que 2. ¿Sí? Un hueso sobre otro, pero que no sean oblicuas nomás con acortamiento, sino que estén así bien cabalgadas. Diastazada se refiere a cuando se separan los fragmentos, una diastasis, ¿sí? Impactada cuando se mete un hueso adentro del otro. En este caso vemos a la metáfisis que se impactó en la epífisis. Es muy frecuente en la muñeca y en la cadera. Rotación. La rotación, acuérdense que todos los desplazamientos estamos hablando del fragmento distal, ¿verdad? Porque el fragmento proximal no se desplaza porque es el que está pegado al cuerpo. La rotación externa se refiere a la rotación de la parte distal, pero es muy difícil saber si está rotado o no si no tenemos líneas de referencia. Por ejemplo, si vemos la pura diáfisis, pues va a ser difícil saber si está rotado. Pero si alcanzamos a ver la rodilla en AP y el tobillo en lateral, pues ya sabemos que hay rotación, ¿verdad? Y puede ser rotación externa o rotación interna. Además, las fracturas pueden ir acompañadas de luxaciones. En este caso tenemos una fractura de, ¿qué hueso es este? ¿El cúbito? Cúbito. Cúbito, fractura del cúbito con luxación radiohumeral. Siempre que hablemos de luxación nos tenemos que referir a dos huesos, ¿verdad? Radiohumeral. Ahora también, por ejemplo, en el cúbito hay una radiocubital y hay una proximal y una distal. En este caso, pues nomás hay una radiohumeral. Esta fractura que ven aquí se llama fractura de Montegia. Fractura luxación de Montegia. Se refiere a una fractura del cúbito con una luxación radiohumeral. ¿De acuerdo? Y esta otra fractura luxación que vemos aquí se llama fractura luxación de Galeazzi.
es una fractura del radio, que generalmente es cabalgada, y se luxa la articulación radiocubital, ¿sí? Distal. Radiocubital distal es la que se luxa. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó entendido? No se queden con... Fractura de Galeazzi. Búsquenlo en internet. Fractura de Galeazzi y fractura de Montegia. Bueno. Esta es una magnífica obra de un doctor de aquí de la Sierra, ortopedista certificado. Le metió este clavo a la cadera y nosotros se lo sacamos acá por detrás de la pelvis. De puro milagro, de por atrás del sacro. De puro milagro no se vino por adentro y le pegó a todas las estructuras aquí. Pero lo importante aquí, ¿qué fractura tiene? Hay ciertas partes del cuerpo que no le llamamos metáfisis y epífisis y diáfisis. Por ejemplo, en la cadera decimos cabeza, cuello, zona trocantérica y zona subtrocantérica. En este caso, vemos una fractura del cuello, ¿sí? Con un desplazamiento de este que es el fragmento proximal, con un desplazamiento proximal, ¿sí? Fíjense este trocánter menor dónde está y fíjense este trocánter menor dónde está, o sea que está desplazado hacia proximal este fragmento. Esta es una fractura trastrocantérica, está a través de los trocánteres y si se fijan este pedazo de hueso se metió aquí, se impactó y nos da también una angulación en varo, perdón. A ver, ¿quién me puede describir esta radiografía? ¿Nadie? Tienen que empezar por decir qué tipo de radiografía es. Es una radiografía AP de clavícula derecha, ¿sí? En donde observamos una pérdida de continuidad o fractura en el tercio distal o en la porción distal de la clavícula, ¿sí? Con un desplazamiento el desplazamiento siempre debemos de hablar de porcentajes. Este es pues del más del 100%, ¿ah? Y aquí vemos un fragmento, 2 fragmentos y 3 fragmentos. Fractura. Esta es una radiografía AP del codo, en donde observamos una fractura proximal del cúbito multifragmentaria, intraarticular, y observamos otra fractura en el cuello del radio. Bueno, esta está desplazada, la del cúbito está desplazada y hay luxación, ¿sí? Y en el radio vemos una fractura del cuello y de la cabeza con un desplazamiento lateral de la cabeza como de un 20%. Esta es una fractura de la 5-4-3-2 de la segunda vértebra lumbar acuñada, ¿sí? En forma de cuña. Esta es una fractura del cuerpo vertebral. Esta es una fractura. ¿Qué le ven de raro a esta fractura? Tiene patrón moteado. Exacto. ¿Qué significa eso? Que hay una lesión dentro del hueso que le provoca... que es una fractura en terreno patológico, ¿verdad? Lo más probable un tumor, ¿sí? O puede ser una infección también, pero lo más probable un tumor, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, esta es una fractura subtrocantérica. Las fracturas que se encuentran a 5 centímetros por debajo del trocánter menor, que es este, se llaman subtrocantéricas. ¿Qué angulación tiene?
¿En varo? En varo o externa, ¿verdad? ¿Qué desplazamiento tiene? Como del 50%. ¿Pero hacia dónde? No, Sí. no, es menos del 50, nomás es de aquí a aquí. De aquí a aquí. ¿Externa? ¿El desplazamiento hacia dónde es? Interno. Interno. Acuérdense que al que nos referimos es al fragmento distal. Esta es una fractura proximal de húmero con minuta, con angulación importante en varo. ¿Y qué más? ¿Qué más se ve ahí? Raro. ¿Qué es esto? La cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea. ¿Y quién debería estar ahí? La cabeza del húmero. La cabeza. Entonces es una fractura luxación proximal de húmero derecho, multifragmentaria, angulada en varo, aproximadamente 90 grados, ¿sí? Bueno, así es como se debe escribir. Entonces, radiografía AP de húmero derecho, en donde observamos, bueno, esta no es una fractura. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una fractura aguda? Vean los bordes cómo están redondeados, ¿sí? Cuando es una fractura aguda, bueno, aquí no se ve bien, aquí tampoco porque es... Aquí miren cómo están los bordes de la fractura todos picudos, ¿sí? En cambio, una fractura que ya tiene mucho tiempo, se ven los bordes redondeados. Esto más bien se trata de una pseudoartrosis. Tiene un desplazamiento lateral y una angulación en valgo, ¿sí? Desplazamiento lateral de 100%, angulación en varo, perdón, o angulación externa. Una fractura del cuello del húmero ya con placa. Aquí lo extraño es que nos apareció un fantasma aquí en la articulación, ¿lo ven? Como que está riendo de nosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, Cázares. Sí, Doc. ¿Qué radiografía es? Es una PA de mano. ¿De cuál mano? Derecha. ¿Qué ves ahí? Pues veo que en la falange, bueno, la primer falange, La en lo primer que es, falange. ¿Cuál es la primer falange? bueno, en la falange distal. Esta, o esta. Perdón. En la falange del primer dedo. No. El primer dedo es este. ¿A ese te refieres? Sí, a ese me refería. Ah, bueno, dime pues. ¿Qué ves en la falange del primer dedo? Entre la falange. ¿En esta? Sí. Sí. Entre la falange distal y proximal se alcanza a ver una calcificación. ¿Qué es esto? No. Ah, aquí. Sí, esa. Hay una imagen rara de esa articulación, pero si ves las otras articulaciones, ¿qué les ves de raro? ¿Qué le notan a esas articulaciones de raro? ¿Son normales? Que no tienen espacio entre cada una. Hay una artrosis ahí. Una artrosis, la definición de artrosis es
la degeneración del cartílago articular con cambios en la epífisis, ¿sí? Y de los primeros cambios que nos da es la pérdida del cartílago articular. Entonces, aquí podemos decir que hay una artrosis, ¿verdad? Estos son los sesamoideos de los que ya hemos hablado. ¿Qué más ves, Cardoso? A ver, Quirós. Sí, doctor. Bueno, en el segundo dedo, la falange proximal, Ajá. bueno, yo veo, no sé si es como fractura, se ve una línea, así lo voy a decir, línea negra, así como curveada. No sé si sea normal. No, pues claro que es una fractura. Aquí se ve la pérdida de continuidad. Y aquí también. Entonces, descríbemela según lo que dijimos ahorita. Radiografía PA de mano derecha, en donde se observa una fractura a nivel del segundo dedo en la primera falange, con una que abarca, ¿qué abarca? ¿Qué parte del hueso abarca? Creo que es la epífisis y parte de la metáfisis también. Muy bien. Y luego es intraarticular también, ¿verdad? Es muy importante, es intraarticular. Y desplazamiento. Desplazamiento, bueno, es que o sea, utilizando el sujeto anatómico, pues es externo. Externo, ¿en qué porcentaje? Pues es muy poco, o sea, como 10, 20, si mucho. No, mucho menos. El problema principal aquí es que es intraarticular y nos da este escalón. No más que no es muy grande. Los escalones intraarticulares, cuando pasan de 1 milímetro, nos van a dar artrosis. En este caso, pues no es tanto el problema. ¿Qué es esto? Dígame. ¿Esa podría ser una Salter Harris 4? ¿Cuál? La imagen pasada. ¿Es un niño? ¿Es un niño? Ah, no. ¿Qué es esto? Esta se llama fractura del boxeador callejero. A ver, ¿quién estará bien? Luna. A ver, Luna. Descríbame esa fractura. Primero, ¿qué radiografía es? PA de la mano izquierda. Más bien es oblicua. Ok. Bueno, cualquiera de las dos, está bien. Se ve una fractura en el metacarpiano en el quinto metacarpiano. Ajá. ¿Es oblicua o es transversa? Se ve como oblicua. Oblicua. Es la angulación o el desplazamiento. Angulación. Sería, en la posición anatómica sería interno. Es que esta radiografía, haga de cuenta que le está viendo casi en lateral o en oblicua. Porque esta fractura, como es un golpe en esta zona, y los metacarpianos en esta parte tienen una angulación posterior, generalmente se fractura y la angulación es posterior, ¿sí? Entonces aquí parece que es lateral, pero en realidad son posteriores. Esta es una clásica fractura del boxeador callejero, que tiran un trancazo o se enojan y le pegan a la pared o al piso o a la maceta y se fracturan el quinto metatarsiano por no saber golpear. A ver qué tan duchos. Búsquenle.
Acuérdense que para encontrar una fractura hay que seguir las corticales, ¿sí? Seguimos las corticales aquí, a ver si hay una solución de continuidad aquí, no se ve, aquí no se ve, aquí parece, pero no, ¿sí? Hay que seguir las corticales. Seguimos las corticales, aquí no, y aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué es eso entonces? Fractura del acetábulo. Está fracturado el acetábulo. ¿De acuerdo? Ahí se ve el desplazamiento. ¿Sí? Ahora si lo... Aquí pues se ve más bonito. ¿Eh? Una tomografía 3D. Que vemos luxación, los fragmentos. Esta también fracturada las dos. A ver, aquí vemos una fractura, un DIU primero, que no está fracturado. Vemos una fractura del ilíaco en 3 fragmentos. Vemos una fractura de la rama iliopúbica derecha y iliopúbica izquierda. ¿Sí? Aquí vemos una lesión de la sínfisis del pubis, una diastasis de la sínfisis del pubis, sí. Y forzosamente debe tener otra lesión acá atrás, si no, no se hubiera diastasado, pero aquí no se alcanza a ver. Aquí, quién sabe qué será. Esta es una fractura del calcáneo que está desplazada proximalmente, ¿sí? Como un 10%. Fractura de el quinto metatarsiano, donde se inserta el tendón peroneo largo, fractura del primer brazo. Bueno. Entonces radiografía dorso plantar del pie derecho, en donde observamos una fractura metafisiaria completa, no desplazada, oblicua corta. Fractura metafisiaria de radio derecho, de radio izquierdo, no, derecho. Impactada, desplazada lateralmente un 10%. Esta es otra fractura impactada. Es metafisiaria y tiene una línea de fractura hacia la epífisis aquí. Después vamos a ver la clasificación de este tipo de fracturas. Otra fractura de metáfisis distal del radio con un desplazamiento posterior del fragmento y angulada, lo que es la fractura de Coles, ¿sí? Aquí vemos una fractura intraarticular, metafisiaria y epifisiaria de radio distal, con una fractura oblicua larga del tercio distal del cúbito, desplazada lateralmente, con una angulación muy leve lateral, como de 5 grados. Esta es una fractura del platillo tibial. A esta zona le llamamos platillo tibial, que viene siendo la epífisis, ¿sí? Es una fractura, aquí se ve de aquí a acá. Es una fractura de platillo tibial. Después vamos a ver también clasificaciones. Fíjense que esta es una fractura que únicamente tiene una división aquí. Y esta es otra de platillo tibial, pero además de la división que está aquí, tiene una compresión. Entonces hay división y compresión con este fragmento que parece un cubo de hielo, que así se le llama el signo del cubo de hielo. Fractura del maleolo medial transversa desplazada medialmente un 20%.
fractura conminuta de la epífisis y metáfisis de la tibia derecha conminuta. Esto nos indica que hubo una lesión por arma de fuego, estos fragmentitos, con el maleolo medial conminuto, con una fractura transversa del peroné de tercio distal, cabalgada y desplazada lateralmente. Esta es una fractura del peroné oblicua, apenas se alcanza a ver. Fractura multifragmentaria con minuta casi del pilón tibial, a estas fracturas de esta zona se le llaman de pilón tibial. Entonces es una fractura intraarticular con minuta. Ya cuando hablamos de conminución, pues ya no podemos hablar mucho de desplazamientos ni de angulaciones ni nada porque hay conminución, ¿verdad? Aquí vemos una fractura del maleolo medial desplazada lateralmente en un 50% con una fractura del peroné oblicua larga desplazada también lateralmente y por lo tanto así una subluxación en la que el astrágalo se está yendo hacia lateral también. Otra fractura de tercio medio oblicua corta de peroné derecho y otra fractura de metafisiaria oblicua larga de peroné derecho con fractura del maleolo medial desplazada en un 10%. Esta es una herida por arma de fuego en un muchacho de 17 años. ¿Qué horas son? Acuérdense que yo no tengo clase a las 10, pero ustedes, el que tenga clase a las 10, avísenme para irnos antes. Esta es una fractura por arma de fuego que atravesó la cadera derecha, el acetábulo, y le pegó al lado izquierdo y lo fracturó. Es una fractura que se llama transpélvica, ¿sí? Que puede llegar a lesionar. Hay transpélvicas y transabdominales, hablando de armas de fuego, que como son transpélvicas o transicionales, lesionan órganos vitales u órganos y pueden llegar a ser muy contaminadas. Otra lesión por arma de fuego, aquí vemos el balazo, con minuta de distal de húmero. Lesión con minuta de radio y cúbito por arma de fuego. Busquen un artículo que se llama, creo que Epidemiología de un hospital de Juárez. Epidemiología de lesiones por arma de fuego, creo que se llama. Búsquenlo en internet, ahí viene un artículo que publicamos nosotros sobre lesiones por arma de fuego. Hay otro artículo que se llama Lesiones vasculares por arma de fuego, que publicamos también el doctor Vera y yo, también búsquenlo en internet. Entonces, estas fracturas son conminutas, pues es muy difícil ya decir los desplazamientos, ¿verdad? Una fractura por herida de arma de fuego en cara, otra fractura por arma de fuego en la columna, otra fractura por arma de fuego con minuta también, con desplazamiento, pues ya se puede decir medial, pero ya está difícil. Y esto, lo que le digo yo, en cielo estrellado, parecen lleno de estrellas ahí de los fragmentos que deja el balazo. Entonces, en estas fracturas, pues es difícil hablar de desplazamientos y todo ese relajo que vimos antes, ¿sí? Bueno, entonces, yo les aviso cuando ponemos el examen de la descripción radiográfica, no, de lo anterior que vimos, de la anatomía radiográfica. Nomás que necesito ver cómo voy a hacer ese examen para podérselos poner. ¿Alguna pregunta sobre las presentaciones de hoy? ¿Nada? No, todo claro. Oye, Todo bien, doctor.
Ahora somos 17. Primer día éramos 15, y luego 16, y ahora 17. ¿Quién más dijo o qué? Porque yo nomás tengo de la hoja inicial que yo tenía, de la lista inicial, nomás se agregó Frida Acosta. Que Frida me tiene que mandar su papeleta de inscripción de que en realidad está en mi grupo por el WhatsApp. Si no, no le creo. Sí, claro que sí. ¿Quién más entró? Sí, yo, Cristian León. ¿Eh? Cristian León, Cristian León. sí. ¿En qué grupo? En el CL2, Cristian. sí. Bueno, ¿cuál es el apellido? Es León, León, ¿qué? Chong, CHONG, C-H-O-N-G. Cristian Alan. Ah, ¿cómo? Agarraron nombres y apellidos de todo el mundo, ¿eh? También tu papeleta de inscripción por WhatsApp. Sale. Muy bien, señores. Nos vemos el miércoles. Pónganse a estudiar, porque ahorita tengo muchas tachas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bien y todos los demás mal. Pónganse a estudiar, es en serio. Doctor, Sí. yo también entré apenas hoy. Apenas me apareció el grupo ayer y me conecté hoy. ¿Y estabas dormido ahorita que pregunté o qué? Estuve batallando un poquito con el internet, hasta que puse ¿Cómo saldo. te llamas? Andoni de Jesús. ¿De qué grupo? CL1. ¿Cómo te llamas? Apellido. Palacios Rodríguez. Andoni Palacios Rodríguez. O sea que también entraste tarde. Ya había preguntado por ti. ¿Palacio Rodríguez qué? Nada más. Palacios Rodríguez. Andoni de ¿Ah, no Jesús. tienen nombre? Sí, Andoni de Jesús. Antonio de Jesús. Andoni. Antoni. Pues ¿por qué Con inventan B. nombres? ¿Por qué inventan nombres sus mamás? Anthony. Quién sabe cómo se escribirá, pero ahí está. De todas maneras vas a reprobar. No, no te creo. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien que se quedó dormido? ¿Nadie? ¿Ya son todos? Bueno, ¿algún problema con los horarios de clase? De los que están entrando nuevos, ¿ya revisaron el temario? Sobre todo los del grupo 2, que pueden tener problemas el viernes en la mañana. Yo, doctor, el viernes en la mañana no tengo problema, nomás el jueves en la mañana sí. No, el jueves no vamos a tener. Ah, ok. A menos que nos atrasemos en el temario, vamos a tener el jueves, pero en el horario de 8 a 10 y de 10 a 12, ¿sí? En el horario normal que teníamos desde el principio. El problema es que los del CL2 pueden tener clase el viernes a las 8 de la mañana. No, no tienen clase, que no sea ortopedia, claro. Si no tienen clase, entonces seguimos con la misma línea de tener clase los miércoles y los jueves de 8 a 10. Bueno, los miércoles puede llevarse hasta las 12, ¿verdad? Porque es el horario. Y los jueves puede ser de 8 a 10. Digo, los viernes, perdón. Y en caso extremo, pues nos iríamos a los jueves también, pero pues eso no es problema porque ese horario ya lo tenemos apartado, no tienen otra clase más que ese. Entonces, no hay ningún problema con horarios. No, hasta ahorita no. Ahora pues, No. ahí nos vemos el miércoles. Bye bye. Gracias, Hasta el miércoles. Gracias, doctor. Ay, Pepi.